Gracias, Dios, por permitirnos conectarnos, Dios mío, Señor, con estas alabanzas. Oh, Dios mío, te adoramos en esta noche, te bendecimos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar que seas tú quien nos hables, que quites todo ruido, Señor, y que nos hables, Padre Santo. Y yo sé lo que tú quieres de nosotros, Señor. Que estemos atentos a tu voz para obedecerte, para atender a tu deseo, a tu anhelo, Señor. Tú eres un Dios celoso, Padre. Aunque esta palabra no la usamos comúnmente de manera positiva, tú eres un Dios celoso, no lo podemos ocultar porque esa es tu naturaleza. Eso nos enseñas que nos amas y que nos quieres tener siempre cerca de ti, que siempre quieres que te adoremos, que te amemos, que tú deseas que nunca nos apartemos de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, ayuda a tu iglesia. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a ser correspondientes con ese amor, Señor. A poder responder, Señor, a la altura, Dios mío, de tu gran amor para con nosotros y pasión, Señor. Gracias, Dios. Yo en esta noche me rindo delante de ti para que tú me puedas usar como tú bien te parezca, y a mi esposa, Señor, que tenemos esta gran responsabilidad. Nos rendimos, Señor, nos humillamos, nos entregamos para que tú nos uses como tú quieras hacerlo, Señor. Nosotros no tenemos ninguna capacidad posible que nos haga actos para estar aquí. Solo tú y solo tu gracia. Señor, contamos contigo y con tu Espíritu Santo. Contamos contigo, Señor. Queremos adorarte. Quisiéramos que esto no se acabara. Esto está muy hermoso aquí, Señor, en tu presencia. Esto está muy delicioso, Padre. Es tu presencia, es tu Espíritu Santo. Te adoramos, te adoramos. Queremos ser ofrendas agradables. Queremos entrar en tu intimidad, Señor. Queremos entrar a lo más profundo, Dios, y agradarte, poderte sacar una sonrisa, poderte agradar, Dios. Aquí estamos, Dios, aquí estamos, Padre. Ayúdanos a prestarte atención, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Dios. Gracias por todos mis hermanos. Gracias por todos los que se esfuerzan para que esto sea posible. Gracias por nuestros pastores, Señor, los cuales nos cubren para poder hacer todo esto. Gracias. Todo está en tus manos. Nos rendimos a ti y estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a nuestros hermosos adoradores que han cantado con una unción y con una gracia muy hermosa. A Dios la gloria por ustedes y que Dios los continúe usando. Bueno, todos sabemos que es una gran responsabilidad estar aquí. Casi siempre que nos corresponde esta responsabilidad, yo considero a nuestros pastores, porque uno viene con nervios, uno viene con eh, con mucha expectativa de que sea Dios el que nos ayude, y yo digo, esto es
¿Cada cuánto tiempo? Le decía Elizabeth cuando veníamos a orar. Los pastores de la iglesia lo hacen todas las semanas. Me refiero a todos los pastores. Es una gran responsabilidad y nos hace reflexionar de nuestra oración hacia ellos, hacia Dios por ellos, que Dios los ayude y que nosotros podamos ser de bendición para ellos. No es fácil, pero como Dios es el que lo hace, es una bendición y allí todo fluye. Ok, el título, una actitud que trasciende costumbres, tradiciones y religiones. La disposición. La disposición. Y vamos a leer en Lucas. Lucas capítulo 22. Es un día muy hermoso donde recordamos esa entrega de nuestro Señor Jesucristo para con toda la humanidad, ¿verdad? Hoy mucha gente a nivel mundial mira un poquito al Señor y gloria a Dios por eso. Creo que nosotros no debemos detenerlo, que lo miren, a ver si aunque sea en estas fechas le conocen un poquito más y deciden caminar no solamente el viernes, el sábado y el domingo, sino el lunes, el martes y todos los días con Él, porque es un gran privilegio y porque ellos lo necesitan, así como nosotros lo necesitamos tanto. Lucas capítulo 22, desde el 66 al 67, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿A dónde trajeron a Jesús en ese momento? Según el versículo 66, parte final, al concilio, ¿verdad? Pueden estar sentados. Y el concilio, según estuve investigando un poquito, era algo así como una junta, por decirlo de alguna manera, congreso, pero no era un congreso donde se reunían religiosos, los líderes religiosos que tenían una responsabilidad religiosa, pero también política, para tomar decisiones. Y ustedes vieron que los principales sacerdotes, los ancianos, los que tenían mayor responsabilidad espiritualmente en el pueblo, llevaron a Jesús a ese lugar. Ahora leemos el capítulo 23, desde el 50 al 56. Recordemos que en esos tiempos no era igual que en este tiempo. En este tiempo la sociedad ha logrado separar, o no tanto en este tiempo, sino en nuestras regiones. Hemos separado lo religioso de lo político.
mientras que en estos pueblos es el trabajo es en conjunto, la responsabilidad, el liderazgo, los reinados son en conjunto, religiosos y políticos. Es una responsabilidad que ellos se lo atribuyen a su Dios, dependiendo cuál sea su Dios. Entonces, en Lucas 23, desde el 50, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿Era miembro de quién? Del que hablamos ahorita, ¿verdad? Donde llevaron a Jesús, donde tomaron esa decisión. Ellos no dejaron, hago una pausa ahí, ellos no dejaron muy bien ni que Jesús hablara para decir, bueno, ya ustedes han escuchado, ya ustedes saben, ¿verdad? Él mismo lo ha dicho, no hay necesidad de que demos ninguna explicación. O sea, ellos estaban esperando una gota que derramara el vaso, por decirlo de alguna manera. Ok, entonces lo trajeron. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Era difícil que una persona buena y justa habitara en ese concilio, ¿verdad? Tuviera una responsabilidad ahí. Pero dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿No estuvo qué? No estuvo de acuerdo. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, luego que Jesús había muerto, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era un sepulcro ¿qué? Nuevo. Estaba abierto, aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Amén. Quisiéramos hablar un poquito de este hombre José de Arimatea. A lo mejor ya ustedes tienen en su mente un poquito de información acerca de él. Lo cierto es que este hombre impulsó a las mujeres, ¿verdad? Ellas vieron lo que él hizo. El cuento de José no se queda ahí. Ahorita vamos a ver en otros evangelios donde amplía un poquito más. Pero hay algo que sí podemos analizar y que está muy obvio en la palabra de Dios. Y es que este José venía de este concilio donde precisamente determinaron que Jesús era culpable, pues tenía demasiados cargos en su contra. Era demasiado agresivo, demasiado violento para ellos. Según ellos, porque decía, sí, si ustedes dicen que soy hijo de Dios, sí, soy hijo de Dios, ¿verdad? Y él estaba allí, pero dice que no había consentido, él no estaba de acuerdo en una decisión como esa. Pero ¿quién habría podido apostar a que José era distinto y era diferente si hubiese visto que él era miembro de ese concilio? ¿Quién de nosotros como cristianos hubiese podido pensar que de ahí podía salir alguien que dice la Biblia y que era bueno? Y que más adelante iba a hacer lo que los propios discípulos de Jesús no hicieron. José de Arimatea tenía recursos, tenía dinero. Él tenía preparado un sepulcro nuevo, sin darle utilidad, el cual le asignó su estreno a nuestro Señor.
al cuerpo de nuestro Jesús. Hay una parte que habla así como que él entró osadamente, o sea, se atrevió a ir ante Pilato, llegar hasta él y decirle, dame el cuerpo de Jesús. Y lo preparó. Y no solo, ahí habla de él solo, pero ahorita vamos a ver. Pero, ¿quién podría apostar algo a que este era un hombre de Dios? Pero él dice la palabra que él esperaba también el reino del Señor. Hay mucha gente afuera que no está con nosotros, pero ellos están esperando ese reino de Dios en sus vidas, en su familia. Somos nosotros la iglesia los que tenemos que procurar dejar que ese reino llegue sin tropiezo, sin prejuicios, para que cuando eso acontezca ellos puedan decir verdaderamente Pempe es un hijo de Dios, Wheeler es un hijo de Dios, Carlito es un hijo de Dios. A través de ellos yo conocí realmente a Dios. Yo estaba en un mal camino, pero a través de ellos conocí ese Dios y ese reino que yo esperaba. Este hombre se atrevió a acercarse. Yo me imagino los discípulos, sin ánimo de juzgar ni nada de eso, pero acercarse a Pilato, los discípulos, acercarse a los líderes religiosos en ese momento. Dios mío, eso era como jugar con el fuego, ¿verdad? Yo creo. Demasiado peligroso. Demasiado peligroso. Pedro por allá maldiciendo y diciendo que no, para nada, yo no soy de ellos. Escondiéndose y metiéndose allá en el mar otra vez para despistar un poco. Pero este hombre creo que estaba esperando una oportunidad para honrar al Señor. Yo creo que este hombre pensó y dijo, yo no puedo dejar que esto pase delante de mis ojos y yo no hacer nada por Jesús, que yo sé que es el Hijo de Dios, al cual yo amo y he esperado, porque lo esperaba, dice que esperaba el reino de Dios. Estaba por mucho tiempo esperando eso, quizás viendo las profecías. ¿Qué haríamos nosotros la iglesia en una situación como esta? ¿Cómo veríamos nosotros a José cuando no detuvo, por decir algo, que crucificaran a Jesús? No, pero debió detenerlo. Si él creía en el Señor y lo amaba, debió detenerlo. Esto me hace reflexionar un poco. Porque a veces nosotros pensamos que de algún sitio, que de alguna familia, que de algún lugar no puede salir nada bueno o nada de parte de Dios. Pero, como le decía a los muchachos ayer cuando jugábamos, la vida te da sorpresa. A veces Dios nos da sorpresa, ¿verdad? A veces Dios nos da sorpresa. Y vamos a leer el otro evangelio que realmente no lo anoté, pero ya lo vamos a ubicar. No recuerdo si fue el de, voy a Juan un momentico, Juan 19. Ajá. Dice, después de todo esto, 19:38, perdón. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, la cosa cambia aquí, ¿verdad? Pero secretamente
por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, ve, ahí tenemos otra sorpresa. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Aquí no especifica que ese sepulcro lo tenía José preparado, pero allá la información estaba en esa área un poquito más completa. Y miren quién fue el cómplice de José, Nicodemo, el que no quería ni que lo vieran cerquita de Jesús. Pero alguien tenía que honrar el cuerpo de nuestro Señor, y estos hombres se atrevieron y fueron valientes. Esto me recuerda lo que Dios nos enseñaba a través de nuestro pastor hace tiempo sobre Juan, que fue el único que se quedó allí con María al momento de que Jesús estuviera siendo crucificado, ¿verdad? Estuviese muriendo allí. Y no puede ser una coincidencia que fue el único que no lograron quitarle la vida de manera violenta, sino que murió por su muerte natural en su tiempo, cumpliéndose aquel principio que Dios nos enseñó, que dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero que el que ponga su vida por causa de Dios o del Hijo de Dios la salvará. Estos hombres decidieron, pienso yo, arriesgar su vida, pero por lo menos hacer algo para honrar los restos de Jesús. De ninguna manera nos enseña la palabra de Dios a hacer rituales cuando una persona fallece por su cuerpo, pero sí sus cuerpos deben ser honrados y colocados en un sitio con respeto. Eso no quita de que así deba ser. Si nosotros prestamos atención, otros reyes y personas de parte del Señor siempre tuvieron cuidado de eso, de que no fuesen profanados sus huesos, sus restos. Y es algo que nosotros no debemos aprender del mundo, debemos aprender de lo que Dios nos enseña al respecto. Pero por ahora evaluamos lo que José pudo hacer por causa del Señor. Él aprovechó esa oportunidad. Quizás él personalmente, cuando Jesús estaba en vida allí, no pudo demostrarle, no pudo decirle: Señor, yo te amo y yo soy tu discípulo. Pero la palabra dice que era un discípulo de Jesús, pero no lo sabían, secretamente. O sea que hay muchos seguidores del Señor que quizás ni usted ni yo sabemos, pero secretamente siguen a Jesús. Por eso nosotros no podemos menospreciar. Por eso nosotros no podemos tener en poco lo que Dios puede hacer. Cuando una persona viene a este lugar, muchas veces ya viene tratado por Dios. Y aquí lo que hace es arrancar a caminar, pero ya Dios está haciendo una obra en esa persona. Lo que pasa es que el caminar con el Señor no se trata de una religión, se trata de una vivencia, una relación personal con Dios. Y
la relación de Dios con el ser humano no comienza cuando pisa ahí el frente de la iglesia. Yo no sé si usted está consciente de eso, pero para nosotros llegar a este lugar, Dios tuvo que tratar muy fuerte con nosotros, para que nosotros pudiéramos decir, sí, hermano, yo voy para la iglesia. Fue un trato que Dios tuvo que hacer fuerte. A veces pensamos que solamente Dios trata con los que están aquí, cuando llegan aquí, y no, para nada es así. Ya cuando están aquí, quizás ya estamos cosechando todo lo que Dios ha hecho en esa persona, todo lo que Dios ha tratado, cómo Dios se le ha revelado a esa persona. Muchas veces cuando llegamos aquí es porque ya estamos desesperados y decimos, sí, es verdad. Señor, ¿hasta cuándo te voy a decir que no? Y nos lanzamos y entramos aquí. Coloqué aquí, la prioridad para nosotros es Jesús en cualquiera que sea el tiempo, la época y la tradición. Esta persona no les importó nada, no les importó el peligro, no les importó el momento, no les importó lo que fueran a decir. Ellos dieron, esta es la oportunidad para nosotros hacer algo por Jesús. Dice, las tumbas se usaban varias veces por la familia, por los familiares, pero la de Jesús fue estrenada por él. Luego colocaban los huesos en un osario, en el osario. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia hemos juzgado a José y a Nicodemo? Esto por ponerle un nombre, pero esto lo podemos ver en otras personas. Porque era discípulo de Jesús secretamente, porque vino Jesús de noche y no de día, porque no había nacido de nuevo, porque estaba trabajando en un sistema religioso y político corrupto. Esta tarde hablaba con el peluquero, que es un hijo de Dios también, y yo le decía, él trabaja frente a los tribunales, y yo le decía, o sea, yo le he indagado cada vez que voy, le trato de hablarle un poquito de ese tema para ver si conoce a la gente de allí, si trabajan con él, si los corta. Me dice, bueno, me dice él así, de esta manera, el chivo, uno de los chivos grandísimos de ahí, es cristiano. Yo dije, Dios mío, Señor. Qué difícil, ¿no? Le decía yo, o sea, estar allí y ser cristiano. Él me dice, ve, tal hermano, ese es un testimonio de Dios. Momento que ha tenido que ir a comprar la lista a su muchacho y no tiene dinero, y Dios ha hecho un milagro y le han transferido y a veces ni sabe de dónde salió ese dinero. Yo le dije, aproveché y le dije, en verdad yo admiro a esa persona que tiene una responsabilidad como esa, porque ¿quién va a creer que alguien estando en un lugar como eso sea cristiano realmente? Pero hay personas que están largando el pellejo ahí, por decirlo de alguna manera, están esforzándose por honrar a Dios. Y eso es de admirar. Es muy fácil para nosotros desde aquí decir, fue injusto o es justo o esto o lo otro. Pero recibir de parte de Dios una responsabilidad como esa, estar allí donde se mueven tantas cosas. Yo admiro a una persona que esté allí, porque yo digo, si es hijo del Señor, tiene una fortaleza muy tremenda, una determinación inquebrantable. Y sí pasa para la gloria de Dios. Aquí podemos ver a un hombre. Él no participó de aquello. La misma Biblia lo llama justo, bueno. Imagínense ustedes. Pero nosotros no podemos pensar quizás que ahí en ese concilio había alguien justo y que había alguien bueno. Porque ellos como sistema aprobaron y pidieron la muerte de Jesús. Ahora, ¿qué aprendemos de José? ¿Qué aprendemos de Nicodemo? Lo vemos en otras palabras. Por ejemplo,
Por eso es que la disposición va un poco más allá. No tiene que ver con tradiciones, con costumbres, con religiones. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, aún sin ley, empezamos a buscar la manera de hacerlo. Nos acordamos de Abel. No existía la ley en ese entonces, pero cuando él le tocó producir, él dijo, yo voy a dar de lo mejor para mi Dios. Buscó lo más bonito, lo más gordito, lo que yo me imagino que él decía, lo que para mí en mi corazón valga más, eso es lo que yo le voy a dar a Dios. Por eso es que la disposición es una actitud que va más allá de religiones, de costumbres, de tradiciones. Es algo personal de usted y yo con nuestro Dios. Lucas 1:17. Dice, vamos a leer desde el 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Esto es hablando de Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Uno de los objetivos de Juan el Bautista, tremenda responsabilidad. Leemos Lucas 22. Lucas 22 desde el versículo 33. Respecto al aposento alto donde el Señor fue a tomar la cena con sus discípulos. 22:33. Dice, no, perdón. Lucas 22 del 7 al 15, perdón. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Amén. A mí me llama la atención porque Jesús le dice, hay un aposento alto allá preparado, dispuesto, ¿verdad? Creo que usa la palabra dispuesto. Y sí, en el versículo 12. Un aposento alto ya dispuesto, preparado allí. ¿Ustedes creen que si este señor o este hombre hubiese sido un discípulo como ellos, Jesús hubiese tenido que explicarle todas esas cosas? Evidentemente, Jesús les estaba hablando de un hombre que ellos no trataban, no conocían. Ni siquiera nombre les dio. Le dijo, conseguirán un hombre. Pero él, o sea, en otras palabras, él estaba diciendo, pero él ha preparado algo.
para que nosotros celebremos allí la Pascua. Él ya lo hizo, Él ya lo preparó. Dice esto es una disposición. Dice ahí en el mismo capítulo, el 33. Pedro dispuesto. Él estaba dispuesto a todo, pero ustedes saben que nosotros tenemos una humanidad también. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Dice Hechos 21:13. Ya estamos cerca del final. Hechos 21:13. Hablando el apóstol Pablo, pos el tiempo de Jesús. 21:13. Vamos a leer desde el 12. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿para qué más? Nosotros no tenemos que levantar la mano ni responder, pero sí nosotros deberíamos pensar en esta respuesta tan resuelta que le dio Pablo a esta gente que estaba detrás de ellos. Dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vemos la conducta de Pablo, José, Nicodemo, las mujeres que estuvieron allí, entre ellas su madre, Juan. Y nosotros debemos preguntarnos internamente: ¿estoy yo dispuesto? ¿Estoy yo dispuesto hasta dónde? ¿O hasta dónde estoy dispuesto yo? ¿Realmente yo amo al Señor? ¿Realmente yo lo conozco? ¿O realmente yo estoy dispuesto, pero mientras no se metan conmigo? Mientras no se metan con lo que yo tengo. Mientras no se metan con la familia. Tenemos un ejemplo, tenemos muchos ejemplos. Y tenemos que estar claros que si Pablo respondió con tanta ligereza una situación como esta, él lo había considerado muchas veces y él había tomado una determinación, lo que fuese necesario. Decía, no solo a ser atado, sino, si fuera necesario, a morir por él. Yo creo que eso fue lo que pasó con Juan cuando estuvo ahí al pie de la cruz. Es una fortaleza que nos da el Señor. Yo noto que es el mismo Espíritu Santo de Dios que estaba en ese momento en Daniel y los tres jóvenes, porque ellos le ponen la muerte de frente. Ellos dicen, estamos dispuestos. O sea, es la misma. Pablo, un hombre como nosotros, con debilidades, ¿verdad? Con sentimientos, con todo, ¿verdad? Pero cuando tiene un ser humano el Espíritu Santo sobre él, así es la perspectiva y la manera. Y es impresionante, ¿no? Como vos decís, lo resuelto que él dice, estoy no solamente dispuesto a que me aten, si tengo que morir por él, muero.
Y ahí no lo estaba diciendo él como lo había hecho Pedro. Él ya ahí había sido varias veces encarcelado y había recibido los azotes romanos varias veces. Y con eso encima, él está diciendo, estoy dispuesto. Asimismo Juan, asimismo Daniel, asimismo Sadrach, Mesach y Abednego, estamos resueltos. No hay necesidad que nos pregunten. Por causa del Señor, no nos vamos a postrar a un Dios falso. Si tenemos que morir, no nos pregunten, morimos. Amén. Gracias, pastor. Dios nos concede aprender, ¿verdad? Dios nos concede aprender, y esto no es, este aprendizaje no es de la boca para afuera, no es en algunos momentos donde hay oportunidad de predicar y voy y predico porque fuimos con la iglesia a predicar. A veces nos toca entregar la vida cuando nos toca predicar en lugares donde no queremos, donde no se nos hace difícil. Y uno a veces tiene que entregar por causa del Señor. Tiene que entregar el temor de que a uno lo juzguen, lo critiquen, lo burlen. Pero Dios nos concede aprender. Dios nos concede estar preparados, estar listos. Para todo lo que sea necesario. Dios nos ayude a no negarlo, a no resistirnos en ninguno de esos llamados que Dios nos puede hacer. Solo Dios nos puede ayudar. Yo sé que la fuerza no es de nosotros. Nuestra actitud, sigamos ejercitándola. Vamos a ver lo que dice Marcos 11, del 2 al 9. Esto se parece a lo que dice la gente por ahí y lo tienen en sus, no sé, como en un estado, algo así, que le ponen algo así fijo. Y en muchas partes está escrito, pero si eso en verdad lo dicen de corazón y si eso es realmente así, qué bendición sería. Dicen, con Dios todo, sin Dios nada. ¿Han visto eso? Si eso es una realidad, son más espirituales que nosotros. Sí, Pablo, porque Pablo sabía un poquito de lo que había preparado para nosotros. Nosotros no andamos desesperados por irnos con el Señor porque no conocemos nada. Porque no hemos visto, no hemos escuchado nada de lo que hay allá para nosotros. Pero Pablo sí había escuchado, había sido llevado. Y él medio escuchó o medio vio eso y él dijo, esto es, o sea, demasiado grande, demasiado hermoso. ¿Qué hago yo en la tierra? Pero bueno, él decía, por causa, como dice mi suegro, por causa del evangelio, bueno, nos es necesario. Estas son las disposiciones que en nosotros, que en el ser humano debe existir y que muchas veces las hay en aquellos que ni siquiera vienen a la iglesia, pero están esperando que el reino de Dios llegue a su vida. Marcos 11, del 2 al 9. Ya estamos finalizando ya. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que es el Señor, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hace desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él.
También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y dice, fíjense el detalle como lo resalta aquí en Lucas 19:30, que es una de las cosas que queremos resaltar con este pasaje. Lucas 19:30, si quieren yo se los leo por aquí. Dice, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Precisamente el título de pollino se refería a que era tierno, a que era joven y que no había sido utilizado, estaba recién amansado, por decirlo de alguna manera. O sea que estaba a 0 kilómetros dispuesto para el Señor. ¿Qué estamos nosotros disponiendo para el Señor? Nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Cómo nosotros estamos preparados? ¿Cómo nosotros estamos dispuestos para cuando Dios nos haga ese llamado? Ya aceptamos el primer llamado, ¿verdad? Ya le dijimos: sí, Señor, yo te recibo. A muchos Dios nos está preparando para hacernos un segundo llamado. Tengo esto para ti. Tú quieres servirme, tú quieres honrarme, tú quieres ir tras aquellos que me necesitan. Así como le decía a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me ama más que esto? Apacienta mis corderos. O viceversa. Yo sé que en las dos oportunidades, en las tres, perdón, Él les habla de corderos y de ovejas, en los cuales hay una diferencia. Y le habla de apacentar y de pastorear, lo cual es diferente también. Todo tiene un propósito y un objetivo específico de nuestro Señor. Así que, ¿qué tienes tú dispuesto para el Señor? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, por tu palabra, por esos ejemplos, Dios mío, que nos permitiste recordar en tu palabra, Señor. Imaginamos, Señor, esos tiempos tuyos de Jesús aquí en la tierra, Señor, caminando entre tanta gente. Muchos te creían, pero muchos no te creían. Era una dificultad tremenda, Señor, porque si ellos hubiesen estado convencidos quién eras tú, quizás te hubiesen entregado todo lo que ellos pudieran tener, hubiesen preparado todas las cosas. El detalle es que algunos te conocieron y sabían que eras tú, otros no sabían y tenían que bregar con esa situación. Padre, hoy tenemos el privilegio, Señor, de que nos has convencido de quién eres tú y te damos gracias por eso, Señor. Gracias, Jesucristo, por revelarte a nuestras vidas, por hacer que te amemos, Señor, porque esta fuerza no viene de nosotros, Señor. Eres tú quien nos has enamorado, quien nos has captado la atención, Señor, quien nos has llamado, Señor, y nos has dado, Señor, esa pasión para que te podamos seguir. Gracias, Dios. Queremos seguirte cada día, queremos honrarte cada día. Queremos, Dios, tener nuestros ojos atentos, nuestros oídos, Señor, abiertos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Y que podamos ver a aquellos, Dios, que tú has preparado para este tiempo y que están esperando tu reino y necesitan de alguien como nosotros, Dios, que vayamos y le pidamos el lugar que tienen para ti, para que tú puedas posar, para que tú puedas entrar y para que tú les puedas bendecir y tú les puedas saciar. Señor, aquí hay un ejército, Monte de Santidad es un ejército. Muchos están dispuestos, Señor, a ir. Así que, Padre, ayúdanos a escuchar tu llamado en tu tiempo. Llámanos y ayúdanos a ir. Ayúdanos a ir con gozo, ayúdanos a ir con alegría, ayúdanos a ir con pasión, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien está en este lugar, Dios, y necesita conocerte porque no te ha conocido, permite que hoy pueda ser, Dios mío, abierto sus ojos por ti, Señor. Gracias, Dios.
Te adoramos y te damos gracias. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Mil gracias, Padre eterno. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a aplaudir al Señor.